Bienvenidos a Prefacio Especial Crímenes. En el programa de hoy recibimos a Mariano Hamilton, autor de Duelos, los sangrientos combates por el honor en la historia argentina. El libro hace referencia a una llamativa costumbre existente entre las élites argentinas de mediados del siglo XX. Los enfrentamientos se producían por los motivos más disímiles. De una manera o de otra, el libro trae a colación una época en que la defensa del propio honor ameritaba poner en riesgo la propia vida. Bueno, Mariano, gracias por venir. Un honor tenerte acá. Un gusto. Has escrito, te lo decía fuera de aire, un librazo. Bueno, muchas gracias. Que tiene, más allá de las anécdotas y demás, se nota que hay un gran trabajo de investigación detrás, ¿no? Y sí, me llevó tiempo. Yo digo que muchas veces no hay grandes talentos, ¿no? Lo que hay es gran dedicación para poder llegar a un objetivo. Claro. Yo me impuse un objetivo y después es tiempo, sentarte, laburar, investigar, recorrer las fuentes, ir a la hemeroteca, ir a la biblioteca del Congreso, ir como una hormiguita recabando datos y para llegar a poder armar la historia, ¿no? Claro, ¿cómo llegaste al tema de Duelos? Me imagino que algo tiene que haber tenido que ver el libro anterior que sacaste sobre masonería, ¿no? Bueno, el libro de masonería, los dos libros tienen una particularidad que en un momento de empoderamiento femenino son libros masculinos. Entonces, claro, eso marca bien que como que yo estoy a tono con los negocios, digamos, claro. en principio. Con las épocas. Claro, entonces, el de masonería es un libro que iba por un carril, que era contar 4 hechos de la historia argentina a partir de la intervención de la masonería. Los duelos van por otro, que es tomar enfrentamientos personales para contextualizar qué es lo que pasaba en ese momento momento del país, histórico. en ese momento histórico. Son libros de divulgación, son libros, para mi gusto, hechos con bastante rigor periodístico e histórico, porque tienen rigor periodístico e histórico. Y la verdad, a mí me dejaron contento los dos, me parece que son buenos trabajos de verdad. ¿Y cómo fue el trabajo de investigación? ¿A qué fuentes acudiste? Sí, innumerables. Porque primero encontré... En realidad el punto de partida es un libro de Sandra Gayol sobre la caballeresca argentina, que es un libro académico. Eso me ayudó mucho. ¿Había alguna referencia ya vinculada al tema? Eso me ayudó mucho a contextualizar y a entender un poco por qué la gente se batía a duelo en esa época. Y después empecé a buscar duelos aislados por diferentes lugares, en diferentes biografías de personajes, qué sé yo, a ver, biografías de Lucio B. Mansilla, tratando de ver cuántas veces se había batido Lucio B. Mansilla, para llegar a la conclusión que se batió 7 veces y fue padrino 23 veces. Y así, en diferentes fuentes fueron apareciendo, y una vez que aparecían, lo que yo trataba de hacer era ubicar el momento del duelo. Por ejemplo, usarlo como un arma para describir una situación. Claro, por ejemplo, el caso tal vez más emblemático de esto es el de Palacios con Ugarte, con Manuel Ugarte. El duelo entre Palacios y Ugarte es un duelo que ocurre en un momento determinado del socialismo, en donde el socialismo se está dividiendo en dos. Los partidarios de Juan B. Justo, por un lado, que creían que el enemigo estaba en Europa y que era Inglaterra, y los partidarios de Ugarte, que eran los que consideraban que el enemigo estaba en el norte, Estados Unidos, y querían un socialismo más abierto, más aliancista. Y ahí fue cuando, por el hecho del duelo frustrado entre Alfredo Palacios y Ugarte, es que se produce la ruptura del socialismo. Después sigue otra ruptura más y otra ruptura más, hasta que, por ejemplo, Palacios se termina yendo también del socialismo de Juan B. Justo.
Che, Mariano, en lo que respecta, porque tenemos ahora tiempo, vamos a hablar anécdota por anécdota, por lo menos la más importante, que hay muchas. Sí. Vamos a ver hasta dónde llegamos. El tema de los duelos, me interesaría primero hablar un poco de cuáles son si se quiere, las reglas que rigen a los duelos. Creo que vos en algún momento hablás de alguna especie de reglamento que se armó. Sí, sí. ¿En qué se basa un duelo? ¿Cómo se arma un duelo? ¿De dónde nacen los duelos, digamos? Porque realmente hay una lógica propia de los duelos, o había, ya obviamente ha dejado de existir, que la regía casi como si fuera una disciplina deportiva, me animaría a decirlo, ¿Qué es eso? ¿no? Es que es un poco eso. Un poco más exigente porque podía morir alguno, Claro. pero es un poco eso. Tenía que ver con la lógica de lo deportivo y de quién era mejor en esa situación. Los duelos, bueno, vienen de la Edad Media, digo, todos tenemos en nuestra cabeza esos enfrentamientos a caballo con la espada, que uno se pone los dos jinetes enfrente y van cruzando y a ver quién de los dos voltea al otro. Digo, tenemos como centenares y decenas de ejemplos de duelos que se han perpetrado y realizado. Y después fueron importados, Europa los trajo a América, en Estados Unidos tuvieron bastante auge y bastante desarrollo, y finalmente llegan a Argentina en 1813, fundamentalmente primero en las Fuerzas Armadas, primero se desarrollaban bastante entre militares, y después pasa a la sociedad civil allá por 1850, 60 aproximadamente, porque había en ese momento mucha movilidad social, mucho inmigrante que estaba llegando, y los oligarcas y los dueños de la Argentina, los dueños de Buenos Aires, empezaron a sentirse amenazados por esta turba que llegaba para ocupar determinados lugares de la ciudad. Entonces decidieron tomar determinadas cuestiones para diferenciarse. Acá no había títulos nobiliarios, entonces como no había títulos nobiliarios, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a apropiarnos de una palabreja que está dando vuelta, que es el honor. Entonces se apropiaron del honor, se lo quedaron para ellos eran los que tenían algo para defender, y a partir de ahí se establecieron las leyes de la caballeresca argentina, que son las leyes que establecen los diferentes pasos que se tienen que dar para llegar a un duelo. Primero hay un ofendido, después hay un ofensor, el ofensor envía a los padrinos, el ofendido envía 2 padrinos al ofensor, ese ofensor designa 2 padrinos, los padrinos se juntan y resuelven el arma, primero resuelven si el duelo tiene que llevarse a cabo o no. Después, si el duelo se tiene que llevar a cabo, deciden el arma, las condiciones del duelo, si es con pistola, a cuántos tiros, a qué distancia, en qué lugar, si es con sable o espada, a cuántos rounds, cuánto dura cada round, cuánto duran los minutos de descanso, hasta qué momento se va a combatir, si es a primera sangre, segunda sangre, a muerte. Entonces, eso es lo que resuelven los padrinos. Y a partir de ahí se establece una fecha, un lugar, van los duelistas, acompañados por sus padrinos, por médico, por un director de duelo, y se desarrolla esto que vos bien definías como una justa deportiva. Hay igualmente también un factor vinculado al azar, ¿no? Porque creo que has contado también un par de anécdotas donde el duelo se da entre una pistola con arma y otra que no, y azarosamente le toca a uno y al otro no. Sí, o era una excepción. No, eso es una excepción. Es un duelo entre Calvo y Gómez, en donde Gómez era un excelente tirador y Calvo era muy malo. Entonces Calvo le dice a Gómez: bueno, vos sos un valiente, un valiente de pacotilla, porque vos me estás desafiando a duelo a mí, vos sabés tirar y yo no sé tirar. Claro. Le dice, entonces la verdad, no, corré con ventaja. Entonces Gómez le dice: no, hagamos una cosa. Ponemos 2 revólveres, uno vacío, uno descargado y otro cargado, los sorteamos, los repartimos, nos ponemos frente a frente, tiramos, el que tiene el revólver cargado tira a matar y el otro se joroba. Hacen efectivamente eso, el que tira bien tiene el revólver descargado, tira y le sale el cebo que cae a unos metros de su cuerpo, y el otro que queda con el arma cargado a 25 metros como para poder asesinarlo, tira un tiro al cielo. Gómez se enoja, le dice: ¿cómo puede ser que vos no tires a matar? Que yo medio se calienta, porque dice, no puede ser que me perdones la vida. Claro. Y el otro le dice: mira, a mí me pueden obligar a morir, pero no a matar, así que yo vine acá a demostrar que soy valiente, no vine a demostrar otra cosa.
Claro. Que bueno, y se abrazan y empieza toda la tontería esa. En realidad eran unos pavotes, vamos a decirlo con todas las letras. Y uno lo ve a la lejanía y la verdad da esa impresión. Pero ¿no? en el medio del quilombo podía morir gente, claro, como ha muerto, así que... como para descartar este tema, era algo propio de las élites. Sí. Es decir, total. Y masculina, digamos. Total. Ni mujeres, ni gente de clases medias bajas. Ni clase media, ni clase media. Hay un caso también de uno que un fotógrafo que lo reta a duelo a un oligarca, y el oligarca dice, ¿qué me voy a batir a duelo con vos? Le dice, si yo me fuera a batir a duelo con todos los gremios de Buenos Aires, no paro nunca, nada. Vos no estás a mi altura, y lo descartan, claro. Y no se baten a duelo. Es exactamente como decís vos. O sea, las élites son las que tenían la prerrogativa de batirse a duelo. Por eso que te había dicho antes, porque se habían apoderado de la palabra honor. Claro, te escuché en un programa decir que las clases bajas los problemas los arreglaban a las trompadas. Los arreglaban a las trompadas, se partían una silla en la cabeza, sacaban el facón, se ensartaban con el facón, se revolvían el poncho en la mano izquierda, sacaban el facón en la derecha. Eran los duelos de orilleros, que también tenían honor, ¿eh? Claro, era menos ceremonioso, si se quiere. Era menos ¿no? ceremonioso, pero también tenían sus reglas y su honor. Digo, bueno, no hay más que leer a Borges como para poder comprender un poco. ¿Y por qué eran los orilleros ellos? Porque eran los que recorrían las orillas de la ciudad, no entraban a la ciudad. Ellos, hay un cuento muy famoso donde de Borges, donde él va recorriendo todas las orillas de la ciudad hasta llegar al lugar donde está citado para el duelo. O sea, por eso se le decía a los orilleros, porque iban por las márgenes del río. ¿Entendés? En cambio, adentro de la ciudad, no, adentro de la ciudad estaban los oligarcas que hacían lo que querían. Y se batían a duelo, a pesar de que estaba prohibido por la ley, ¿no? Porque estuvo prohibido por la ley siempre. Allá por 1878, todavía no se había extendido la práctica del duelo de una manera masiva. Lo sabía, por supuesto, pero estaban reservados para unos pocos, especialmente militares, periodistas y políticos. La muerte de Pantaleón Gómez ante el disparo ejecutado por la pistola de arzón de Lucio B. Mansilla sucedió 2 años después, lo que marcó un punto de inflexión. De allí en más, aunque con poquitísimos desenlaces fatales, los desafíos y duelos proliferaron durante los siguientes 50 años. Sin embargo, o tal vez porque imaginaron que muy pronto iba a ser de suma utilidad, el abogado Samuel Sánchez y el profesor José Panela escribieron ese año las 116 páginas del Código Argentino sobre Duelo, que fue publicado por la imprenta Moreno. Sánchez todavía era abogado, pero poco tiempo después, insólitamente, llegó a ser juez en lo criminal. O sea, que se topó más de una vez para juzgar casos y personas que habían llegado a batirse a duelo ciñéndose a las directivas que él mismo había desarrollado en su libro. Panela era oficial en el ejército italiano, pero ya instalado en Argentina, se ganaba la vida como profesor de esgrima. Es decir, su trabajo estaba mucho más en sintonía con la lógica de los duelistas. Don José, incluso, llegó a batirse en varias oportunidades. En una de ellas, el 30 de diciembre de 1888, le cortó la oreja a Justo Calvi, el director de Il Patriota, cuando se encontraron en un cuartucho de la Boca para resolver una supuesta ofensa del periodista. Sánchez y Panela se habían conocido 3 años antes con una espada en la mano y sobre una pedana, cuando Sánchez concurrió a ver a Panela para aprender el arte de la esgrima. El objetivo del libro era sistematizar la cuestión de los duelos, imponer reglas y fijar pautas de comportamiento. Lo curioso fue que su publicación contó con la adhesión de casi 300 personalidades de la alta sociedad, la política y las artes, porque el objetivo de Sánchez y Panela, además de ordenar la temática del duelo, era también poner el asunto en la agenda parlamentaria para lograr su despenalización. Bueno, Mariano, se ha visto de todo en el libro. Hay casos, la verdad, que para tirar al techo. Sí, hay muchos. Y los que descarté. Ah, sí. ¿Cuántos? Vos citaste, ¿tenés el número exacto de cuántos casos? No, exacto no, pero hay alrededor de 2.800 duelos. Claro, bueno, hay para elegir, ¿no? Y de los cuales 400 y pico se realizaron en la quinta del Doctor del Cases, una quinta que estaba en Belgrano, en Sucre y Cuba, que era como un lugar como elegido porque tenía las condiciones, podías batirte a espada, pistola. El otro tema era esconderse, ¿no? Porque como vos lo dijiste, era ilegal. Sí, estaba bien, era ilegal, ibas preso. Si te encontraban batiendo tablo, ibas preso. Lo que pasa es que eran los dueños del país, entonces era difícil que fueran presos. Claro. Y después, si matabas a alguno, ahí se te complicaba un poco más. Qué sé yo, Lucio B. Mansilla, cuando lo mató a Pantaleón Gómez de un tiro en el pecho,
a lo media hora estaba subiéndose a un barco y se fue 2 años a Europa. Y había muchos duelos también que se hacían en Uruguay, ¿no? Se cruzaba el Claro, charco. porque Uruguay estaba permitido. O se mentía que estaban en Uruguay, si Claro, no recuerdo mal. lo que hacían era, cuando se hacía el acta del duelo, se ponía que había sido en Colonia para darle autoridad, validez legal. Claro. Pero en realidad se batían acá en la Quinta del Doctor del Cas. La mayoría de los duelos que dicen que se batieron en Colonia se hacían en la Quinta del Doctor del Cas. Hay muchos motivos que desencadenaron duelos, desde amoríos, malos entendidos, algunos realmente absurdos. Si tenés en la cabeza alguno, me gustaría empezar con eso. ¿Cuál es el duelo más absurdo que te acuerdes que haya terminado en un enfrentamiento de espada o de armas? Hay muchos. Lo que pasa es que cuando llegaban los duelos, los absurdos, bueno, es toda la saga de los inmigrantes italianos y franceses con Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt viene a actuar a la Argentina a fines del siglo pasado y empieza como un duelo entre inmigrantes en los diarios. Había muchos diarios de inmigrantes en donde los italianos atacaban a Sarah Bernhardt y los franceses la defendían. Y eso termina en una saga de 15 duelos entre italianos y por amor a Sara, digo, una estupidez. En realidad lo que estaban buscando los italianos y los franceses era su lugar en las élites, era su lugar en determinado círculo acomodado de la clase alta porteña para poder mostrarse como parte de ella. Eso era todo un emblema de que realmente era importante la defensa del honor a ese importante, nivel. Bueno, pero ahí tenés un caso ridículo. Se batían a duelo por una actriz que ni siquiera la conocían. Digo, eso. La mina vino, cobró su caché, vino a trabajar acá y después se volvió a Francia. Había otros duelos que se han generado por mujeres también, ¿no? Y el de Jorge Newbery con Alex Hawke. Jorge Newbery se bate a duelo. Hawke lo estaba verdugueando un poco, horas avioncito, que yo lo cargaba un poco. Y en un momento, medio de trifulca, le tira champán en la ropa a la mujer de Newbery. Y Newbery se calienta, lo reta a duelo, y es uno de los que van a la Quinta del Doctor del Case. Newbery era muy buen deportista, Hawke no era un gran espadachín, y lo cortó todo a Hawke. Eso fue una... La variedad que hacen que esto es interesante porque no lo tocamos, entre la forma de duelo, que digamos tiene que ver con el arma que usaban, y las distancias. Y si el duelo era, creo que se le dice primera sangre o a muerte. Claro. Esa distinción. Puede ser primera sangre, segunda sangre. La distancia cuando era pistola era proporcional, inversamente proporcional a la ofensa. A más ofensa, menor distancia. Entonces, esto era lo que ocurría cuando era pistola. Y después lo que también se tenía que pactar era la cantidad de tiros. Si era 2, a 4, a 6, a 8, a 12. O sea, alguna vez eran 2 tiros, te tiraban 2 veces, tiraban uno cada uno. Pifiaron, chau, otra cosa. Se terminó el duelo, se dan la mano, cada uno se iba para su casa. Otra vez era 4, tenían que tirar 4 veces. ¿Y con la espada? Y con la espada era la cantidad, normalmente se decían que eran duelos a primera sangre, pero por una cuestión legal también, porque si vos anunciabas que era un duelo a muerte, estabas anunciando una premeditación en caso de que hubiera muerto. Entonces se decía que era un duelo a primera sangre, y lo que se hacía era, se pactaba la cantidad de rounds, si eran 2, 3, 4, 6 rounds, el tiempo que duraba cada round y los minutos de descanso. Y también la condición en la cual se suspendía el duelo. Que normalmente la condición era cuando uno de los dos no podía sostener la espada. Que le cortaban el brazo, claro. Ya no podía tener la espada, chao, se acababa el duelo. A mí me da la impresión de que el margen de duelo, por lo menos según las anécdotas que contás vos, que obviamente son seleccionadas, como ya lo dijimos, pero el margen de duelos que terminaban en muerte no eran los de más, eran los de menos. Sí, en relación a la cantidad de duelos, son muy pocos muertos, sí, claramente. Hubo muchos heridos de menor y mayor consideración, pero no muertos hubo pocos. Hubo pocos. Valentini, que era un periodista italiano, Pantaleón Gómez, que era un político y director de un diario, y Lucio Vicente López, que era el nieto del que escribió el himno y el hijo del historiador, que murió bajo el arma de Carlos Sarmiento, que no tenía nada que ver con Domingo Faustino. Digamos, en última instancia, a algunos le escapaban mucho al duelo, justamente, ¿no? Para evitar ese enfrentamiento innecesario. No podías escapar mucho, porque quedabas marcado como un cobarde, entonces no era tan sencillo escapar de
de cuando te retaban a duelo. No era una situación. Citaste Era una un situación caso... incómoda, era una situación en donde lo que hacían trataban de forzar para que en algún momento los padrinos dijeron que esto no se haga, que no se haga. Sobre todo cuando había algunas desventajas física, técnica, ¿no? Había uno, por ejemplo, entre Alem y Pellegrini, que fue un escándalo, que si se llegaba a dar ese duelo era un escándalo. Perdóname, hay un hecho que vos contaste, no me acuerdo a cuál refiere, pero que los padrinos decían, pero ya está, dejate de joder, ¿viste? Cortemos con... Ese es el de Palacio, Alfredo Palacio. No sabían cómo convencerlo. Alfredo Palacio reta a duelo, creo que a Ollanarte, me parece, y los padrinos van a reunirse y acuerdan con los padrinos del otro diciendo no hay ofensa. No era Ollanarte, era otra persona, ahora no me voy a acordar. Era como un académico, un tipo grande, un académico. Entonces le decían, no da para batirse. Palacio era joven. Claro, eso pasaba también porque muchas veces los que eran padrinos de uno eran amigos del otro. Claro, ¿no? todos se conocían, todos. Las élites, digamos. Entonces van los padrinos de Palacio, hablan con los padrinos del otro, que era un académico, un abogado, que me había dicho un par de frases en la aula magna de la Facultad de Derecho, diciendo que Palacio era un oportunista, qué sé yo, no meritaba. Entonces le dicen, bueno, no hay duelo. Y van los dos padrinos, que eran Zorrilla y Rodríguez, y le dicen a Palacio, no hay duelo, porque ya acordamos que no hubo ofensa. Y Palacio le dice, no, pues yo no lo mandé a ustedes para que arreglen esto, yo lo mandé para que arreglen un duelo. Y el chabón se vuelve loco y los reta a duelo a sus propios padrinos. Los reta a duelo a Zorrilla y a Rodríguez. Increíble. Pero los reta y se baten a duelo. Ridículamente, se termina batiendo a duelo con estos dos fulanos. Finalmente se bate a duelo con uno solo porque uno es detenido y no lo dejan llegar al duelo. Porque eso, lo que hacía la policía era eso. Era, cuando se enteraban que iba a haber un duelo, detenía a uno de los dos para que no se pudieran batir a duelo. Ajá. Entonces se bate finalmente con Rodríguez y el duelo es medio gracioso porque en el momento de batirse a duelo, es un duelo a 4 tiros de pistola, en el momento los primeros 2 tiros, Rodríguez tira al cielo y Palacio tira a matar. Y Rodríguez se queda perplejo, dice, este me tiró a matar, este es amigo mío, me tiró a matar. Entonces van al segundo tiro y Palacio dice, no, bueno, el otro tira al cielo Palacio y el otro tira a matar. Dice, loco, ¿cómo es la película? Finalmente terminan arreglando. Terrible. Recién citábamos casos de... Yo tenía en la cabeza el caso de Sarmiento, que evitaba el duelo con chicana, sí, ¿no? Sarmiento era un pillo. Siempre fue un pillo. Y siempre lo que hacía era, ¿querés batirte a duelo? Bueno, vamos a batirnos a duelo en la plaza. Como sabía que estaba prohibido, decía, bueno, en Plaza de Mayo, vos llevás a los médicos, llevemos a la policía, llevemos a todos. Siempre Sarmiento era un pillo muy gracioso, además. Tipo que la tenía clarísima y resolvía fácilmente el tema de los reclamos de duelo. Claro. Uno de los casos, creo que de los más paradigmáticos, es el de la Torre, el de Lisandro de la Torre, ¿no? Y Lisandro de la Torre tiene dos duelos importantes. Tiene uno contra Hipólito Yrigoyen en 1897, que finalmente va a decantar en el retiro de Lisandro de la Torre del Partido Radical y la fundación del Partido Demócrata Progresista. Increíble, la verdad increíble. 13 años después pasa esto, y que ese duelo tiene la particularidad que de la Torre era muy buen espadachín y Yrigoyen no era buen espadachín. Y a pesar de eso, Yrigoyen, que toma clases 4 o 5 días con un profesor, lo corta toda la cara. Increíble. Le corta toda la cara a Lisandro de la Torre, que por eso usaba barba. Y Lisandro de la Torre le mete... Perdón, eso me interesó mucho, para evitar mostrar las heridas, claro. La herida, que era casi como una herida a su propio honor, ¿no? Sí. Y a Yrigoyen le meten un pinchazo en el culo. Entonces era un poco el chiste entre los radicales y los demócratas progresistas. Era, ¿por qué don Lisandro no se afeita la barba? Por las mismas razones que Yrigoyen no viene con los pantalones bajos. Ya más o menos los chistes se venían por ahí. Vos citás el año en el que cesaron los duelos, el año en que fue el último duelo. 1971. Es decir, que fue una actividad ilícita que existió casi durante un centenio en nuestro país. Y de 1813, que es el primer duelo registrado entre un chileno y un irlandés, entre Carrera y Maquena. 1813, que es el que desencadena un decreto de Gervasio Posadas prohibiendo el duelo, en 1813, hasta 1971, sí, fueron 160 años aproximadamente. A veces me daba la impresión de que en esos dimes y diretes entre los diarios, o entre, bueno, obviamente los periodistas, o muchas veces dirigentes, había como un... te voy a batir a duelo, sí, pero y yo también me gustaría, y no como que
había mucha, casi como si fuera un partido, como hablábamos recién de algún deporte, pero después parecía como que ninguno de los dos quería ceder. Es que en realidad lo que hacía... Estaban muy expuestos también, es eso que en me realidad refiero. la batida a duelo era una puesta en escena para el afuera, digo, no. Claro, la diferencia que te decía era, estaban muy expuestos, Claro, claro, una vez que escribiste la publicación... Es eso. Era, a ver, si yo te ofendo a vos acá en privado con las cámaras apagadas, ahí bueno, vamos a arreglar. Ahora, si yo te ofendo acá con las cámaras prendidas, y es más difícil arreglar claro. esa situación. Claro. Entonces, esto era un poco lo que pasaba. Había muchas ofensas en privado que pasaban de largo, qué sé yo, ahora cuando ya se publicaban en los diarios o se realizaban en lugares públicos en donde la gente veía, qué sé yo, cuando Alem le pega una piña a Rocha, que era el director de la Policía Federal, le sacude una trompada en el medio del Club Progreso, y ya era imposible evitar el duelo. Digo, claro. Ya Rocha no tenía alternativa, lo tenía que retar a duelo y se tenía que batir a duelo. Y esto es un poco lo que pasaba. Los tipos jugaban más para el afuera que para ellos mismos. Claro. Es un poco eso. Mariano, gustazo. Gracias por venir. Por favor, Gracias. un placer, hermosa charla. Bueno, Mariano, te pido la firma de ocasión